Hola, ¿qué tal? Familia del corazón. Muy bonita tarde a todos, muy bonita noche allá por Europa. Estando con ustedes como todos los viernes, te saluda tu amigo Alejandro y estás en Conciencia en Amor Sagrado, en el en vivo de los viernes. Qué gusto estar con ustedes, familia. El tema de hoy. ¿Eres merecedor de Nesara Gesara, QFS, revaluación de valores RB, Medveds, etcétera? Esto vamos a hablar hoy, entre algunas otras noticias muy interesantes que han surgido en esta semana que ha estado muy llena de actividad, sobre todo para los cambios de la humanidad. Ojo, no solamente de Estados Unidos, van a ser cambios importantes para toda la humanidad. Que luego me empiezan a decir ahí en los comentarios, ay, si nada más Estados Unidos, y para cuándo El Salvador, para cuándo Costa Rica, para cuándo Chile. O sea, no, señores, los cambios tienen que empezar en algún lugar. ¿Por qué? Porque el cabal está metido en Estados Unidos principalmente. Entonces se tiene que acabar con toda esa parte, cosa que Trump ya está empezando y empezó fuertísimo, muy rápido, ¿vale? Y bueno, pues bienvenidos todos los que van llegando por acá. Evelyn Hernández dice buenas noches a todos, saludos desde España, bendiciones hermanito Alex. Igualmente Evelyn, miembro del canal, gracias hermanita. Y todos los demás por acá. Acuérdense que puedo leerles algunas cosas y entre esas cosas vamos haciendo haciendo preguntas, que es principalmente pues en lo que yo pueda apoyar y contestar con todo mi corazón y todo gusto, familia. Espérenme tantito que moví uno de mis está movida una de mis lámparas, la dejé mal. Ya quedó. Bueno, entonces sí, por acá. Bueno, espérense con las preguntas. Les voy a leer lo primero. De este tema, que el título lo vamos a platicar al final, ¿vale? Pero tengo más noticias. Dice, Trump está en contra del foro de Davos. Es decir, en contra de la Unión Europea, porque primero está fuera de la OMS, está fuera del Tratado de París, porque no existe el cambio climático. Ojo, no existe el cambio climático, y es cierto. Les voy a decir la verdad, no existe el foro de Davos, no existe la ONU. Lo que están viendo es para que despierten los dormidos. Todo lo que están viendo es una película. Tampoco existe la OMS. Anterior compartido por la Cueva de Merlín. Saludos amigos de la Cueva de Merlín. Un abrazote. Gracias. Entonces, ¿cómo ven? Eso nada más para el arranque de todo lo que ya saben, pues podemos comentarlo por aquí, todos los cambios. Entonces, preguntas por acá. Acuérdense que sus comentarios, para los que son nuevos del canal, por la cantidad de personas no puedo leerlos todos, podré pescar uno que otro, pero los leo yo más al ratito con la promesa de que leo todos y cada uno de sus comentarios. Pero las preguntas aquí, pues vamos a enfocarnos en ellas, ¿vale? Y no me hagan trampa, por favor. Pónganle signo de interrogación a sus preguntas porque yo lo tomo como un comentario, pues me la brinco. No la voy a poder leer porque no es una pregunta. Y si es un comentario y le ponen signo de interrogación, no me hagan trampa, no sean gachos, ¿vale? Dice José Luis Escobar, buenas noches Alex, pregunta, ¿los facilitadores tendrán un acceso rápido, acceso a Medveds como los tenedores? Perdón, mi hermanito, no puedo hablar de ese tema, ¿vale? No, hermano. No puedo contestar tu pregunta en cuanto a lo que me preguntas, pero directamente voy a decir que no. No, tampoco. Va a haber emergencia para la gente que está a punto de trascender y que quiere vivir, porque hay una diferencia. Hay gente que dice, no, yo ya acabé mi trabajo, yo no quiero estar aquí. No me quiero curar, mejor ayúdenme a que me vaya rápido y pronto, ¿vale? Entonces, por favor, que quede bien claro. Nadie va a ir primero a las medbeds que la gente con urgencias. Después los demás, que tú comentas, mi hermano. Pero nada más que no puedo hablarlo, decirlo por acá, ¿vale? Acuérdense, este tema que no hablo, que no puedo contestar es porque está presente la corbata dorada, no me la pongo, pero aquí está presente. Mientras esté presente no puedo yo decir nada de esos temas. De hecho, la alianza me prohibió que hablara de esos temas más. Todo lo demás podemos platicarlo con todo gusto. Verónica Levinska, ¿qué tal hermanita? Buenas noches desde Polonia, abrazote hasta Polonia. Y qué bonito de ser Polonia. Ok, vamos a ver, por acá me quedé, déjenme ver. Buenas tardes, saludos desde Colombia. ¿Sabes algo de los vouchers? No, y no puedo contestar este tipo de preguntas, Álvaro. Ok. Todo lo que tenga que ver con este tema de intercambios, no puedo hablarlo, ¿vale? Entonces, voy dando datos y vayan sacando sus propias conclusiones, pero pues, contundentemente no puedo contestarles, ¿vale? ¿Es eso o pierdo el canal?
¿Sale? Entonces no quiero estar fuera de ustedes. Eh, Dice Ruth Morales, señor Alex, antes que nada gracias por atendernos y tomarnos en cuenta. ¿Usted cree que el 2027 sea la venida de Yeshua? Hermanita, te voy a contestar más adelante con lo que les escribí. Y pon atención, quédate al final para que puedas ver la respuesta. Tiene algo que ver, ¿vale? Dice... Ok, dice Harold Enrique. Buenas tardes, Alex. Saludos hasta Colombia, mi hermanito. Paz y también para ti. Dice: las farmacias que venden productos naturales y atendiendo a las personas podrán seguir funcionando cuando Gesara llegue. Pues sí, mi hermano, definitivamente. Definitivamente van a seguir funcionando. El problema va a ser cuando entren las medveds, porque pues, prácticamente nadie va a batallar por salud. Salvo algunas cuestiones que sí se tengan que ver fuera de medveds para conservar y continuar con tu salud. Posiblemente ahí entre, ¿no? Con esos productos sanos, donde no sean medicamentos químicos. Definitivamente sí, pero ya no van a ser tan necesarios, ¿vale? Más bien para dar seguimiento, no para curarte. Para curarte van a estar las medveds. Ok. Acuérdense que pregunta sin signo de interrogación no es pregunta. Entonces me la brinco. Ok. Vamos a ver, y a miembros del canal, también ellos tengo que saludarlos con todo gusto. Y no es porque discrimine a los demás, pero los comentarios de los miembros del canal tienen cierta prioridad, como me ha indicado YouTube que lo tengo que hacer. Y no es porque no quieran. No es exclusividad, sí y no. Es órdenes de YouTube. Sale Rosana Sotomayor, miembro del canal. Dice: buenas tardes, hermanito Alex, saludos desde La Paz. Igualmente, hermanito, abrazote hasta allá. Los amigos de la Alianza se comunican contigo telepáticamente o presencialmente. Hermanita, me dan señales. Ya sea me dan en sueños, ¿cómo te diré? Lúcidos, o directamente me han mandado señales. Entonces, una pregunta que yo hice, y cuando a mí ya me habían dicho que a lo mejor ya no tenía que hablar de ese tema. Y me dieron una prueba muy clara aquí en YouTube. Y no les puedo decir exactamente cómo fue, pero sí fue una señal de que o dejaba de hablar de ese tema de intercambios o perdí el canal, definitivamente. Entonces, es en meditación también, hermanita, meditación muy profunda, ¿vale? Y presencialmente hay 2 que 3 que también lo confirmaron, ¿vale? Entonces por ahí no puedo quemar decir nada porque son son informantes importantes. Entonces por eso no puedo hablar mucho del tema, pero bueno, hasta ahí. Dice María Gabriela, dice: Trump dice que Estados Unidos va a ser el país de las criptomonedas. ¿Cómo van a desaparecer? Bueno, hay de 2 sopas, María. De entrada les digo y les sigo diciendo, y aunque Trump diga lo contrario, el Bitcoin es del Cabal, lo fundó el Cabal. Si él quiere financiar una moneda que es del Cabal, adelante. Pero yo, hasta donde sé, las únicas avaladas por la alianza que van a ser respaldadas en oro van a ser XRP, XLM y Stellar. Por ahí creo que va a entrar Solana también, pero no quiere decir con esto voy a corriendo ahorita a invertir. No. Que se respalden en oro no quiere decir que uno vaya a comprar porque va a tener oro. Eso es mentalidad 3D, cosa que más adelante no va a funcionar. La acumulación. ¿Qué fue lo que hizo el Cabal? No acumularon oro, riquezas, y a todo el mundo lo dejaron bien jodido, perdón por la palabra, pero es cierto. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a acumular para tener pobres. No, entiendan, las criptomonedas, algunas, 3 nada más o 4 de ellas se van a revaluar en oro, plata, platino y metales preciosos para hacer intercambios que avalúen una transacción financiera con valor respaldada y reconocida por el QFS. Toda criptomoneda que no sea respaldada en patrón oro va a desaparecer. Trump podrá decir lo que quiera, podrá invertir, pero otra cosa, ahí hay una doble jugada, Está exponiendo a algunos agentes, por eso ha estado queriendo invertir o invitando a invertir en el proyecto Stargate. Fue para que el público diera en la cara a estos millonarios. Ojo, hay una doble jugada allí interesante. Nada es lo que parece, acuérdate, María. Entonces, si tú quieres invertir en criptomonedas, invierte. No es mi problema, yo aquí jamás voy a aconsejar que lo haga nadie. A cada quien puede invertir en lo que le pegue su regalada gana, ¿vale? Pero yo, en lo personal, no invertiría ni un peso, ni siquiera en las que son respaldadas en oro.
porque únicamente va a ser lo que les explico, nada más para transacciones válidas. Ok, igualmente bendiciones, Elizabeth. Gracias, manita. Ahora acá vamos a ver, Juan Manuel. Ay, ya se me brincó. Es pregunta. Ok, bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿las mascotas podrán llevarse a las camas médicas? Gracias por la respuesta. Sí, Silvia, hay unos dispositivos. No se van a poder llevar a las camas médicas dispuestas para humanos. Hay dispositivos como las camas médicas para su tamaño, su forma y su tipo de raza que son, específicamente para animales, ya sean de granja, domésticos o salvajes. También se les va a poder curar. ¿Ok? Entonces, no solamente esta bendición van a ser para los seres humanos. ¿Ok? Ok, Anónimo, quien está hablando de estas monedas, perdón, pero voy a tener que quitar tu comentario. No puedo contestar ni permitir comentarios acerca de ese tema. Disculpa, Anónimo. Y pues, por lo menos di quién eres, ¿no? Porfa, para poder nombrarte. O por qué no hacerlo, ¿no? Ok. Dice MC Junior Cruz, he visto unas fechas para las medbeds, ¿hay algo de cierto? No, quien te haya dicho fechas, yo lo dudo. Y si te refieres al 27 de enero, dúdalo más, porque no te están diciendo la verdad, Marito. Ok, vámonos con lo siguiente. Bueno, esta pregunta nada más. Dice Guillermo Upegui, buenas tardes, Guillermo. ¿Cuál es tu opinión de las deportaciones a Estados Unidos? Creo que por aquí se los menciono lo que les voy a contar. Déjame acordarme. Sí, hago mención a lo que les voy a decir más adelantito, Guillermo, que estate al pendiente, por ahí, ahí les escribí una opinión, una información también, ¿vale? Miembro del canal, Pablo Pérez Benedicto, dice, bendiciones desde Sevilla, buenas bendiciones igualmente, hermanito, hasta Sevilla. Si Trump no llevó a cabo los cambios de 2016, ¿por qué los hará ahora? ¿Qué ha cambiado? Cambió, mi hermano, que, mira, ¿cómo te lo pongo? Lo explico así, el cabal lleva cientos de años, poniéndonos la bota en el cuello. ¿Tú crees que en 4 años iba a poder terminar con todo? Avanzó mucho. No sé si supiste de los cuántos niños logró rescatar de los DOMS. Hizo muchas cosas y dejó preparadas otras. ¿Por qué? Porque nunca se fue. Realmente esta vez todos sabemos de la tranza que hubo allá en 2020. Tanto que ya le dio indulto a 1,500 personas que estaban injustamente encarcelados o con carpetas de investigación abiertas, los indultó. Entonces en 4 años no le iba a dar tiempo de hacer todos los cambios. Si yo dudo que acabe con todos después de estos 4 años, si termina su mandato, porque se cree que por ahí viene una sorpresa. No se sabe si realmente, pero se cree que no va a terminar su gestión, que va a entrar una presidenta estadounidense antes de que acabe, nominada por la alianza. Cosa que también les voy a decir, no se manda solo Trump. Pero bueno, puede ser que sea cierto esto, puede ser que no. No se los doy como... vamos a tomarlo con pinzas, ¿sale? Esta información no está confirmada, pero hay una posibilidad. Ok. Entonces, por eso, mi hermano, no se puede en 4 años haber terminado con todo, pero va a avanzar muchísimo. Tiene que avanzar muchísimo y por eso empezó, pero como rayo, para poder terminar en su gestión lo más que se pueda. Pero yo dudo que termine incluso en 4 años con todo esto. Pero si le echamos ganas entre todos y mandamos buena vibra, se va a lograr, ¿ok? Igualmente, Geranios, volver a lo natural, miembro del canal, también dice, buenas tardes, hermanito, bendiciones. Igualmente, hermanita, gracias y bendiciones. Vámonos, les voy a leer lo que sigue. Y dice así, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, ya ha arrestado casi 500 delincuentes ilegales violentos y los ha sacado de las calles en 36 horas. Se trata de matones cuyo paradero y delitos eran bien conocidos por los funcionarios locales, pero los demócratas, los demoniócratas se negaron a detenerlos. Una locura. Cada arresto significa que habrá un Laken Riley menos, una Jocelyn Nongary menos y una Rachel Morin menos. Cualquier jurisdicción santuario demoniócrata que se niegue a cumplir, o peor aún, que impida activamente las órdenes de deportación del presidente Trump, debe ser desfinanciada y probablemente procesada. ¿Vale?
Hagan un poco de investigación y la averiguarán. Lo anterior compartido por H/T Charlie Kirk. Aquí les escribo yo, como nota. Ojo, para los que me han estado diciendo que es una injusticia que Trump deporte personas, ya escucharon lo anterior. Solamente se sacará de Estados Unidos a los criminales, a los vagabundos, a los que venden estupefacientes, a indocumentados, y a los, etcétera, un largo etcétera, y a indocumentados que no sean personas de trabajo. Por otro lado, como ya les había hablado en otro en vivo, Trump tiene derecho a sacar a quien quiera. Es como si alguien entra en tu casa y le pides que se salga y no se quiere salir. ¿Ustedes qué harían? Digo, oye, es injusto que estés en mi casa, yo no quiero, lárgate. Está totalmente en su derecho de querer a quien quiera en su casa. Nos guste o no nos guste, nos afecte o no nos afecte, son decisiones y no solamente de Trump, son de la alianza. ¿Vale? Ok, y hay que investigar más, porque no es una medida injusta, créame. Ok, hay más detrás de todo este asunto. Entonces, por ahí va la cosa. Vamos a ver por acá más preguntas. Shirley Quesada, no puedo al aire decir lo que me estás preguntando, tu pregunta, hermanita, pero la pregunta de Shirley Quesada la voy a contestar. No, hermanita, la podrán usar hasta el final, hasta el último. ¿Por qué? Por mandato de la alianza. ¿Suena injusto? Sí, suena injusto. Salvo que estas personas que hicieron esto, por decisión propia o por amenazas, no importa, pudieron haber conservado su salud para no perder el trabajo, ¿no? Mejor me pongo lo que me están diciendo, así no pierdo el trabajo, así no me sacan a mi hijo de la escuela. No, prefirieron eso a su salud. Entonces creo que por eso la alianza está diciéndoles, ok, entonces no vas a ser de los primeros que van a utilizar las medbeds, salvo que estén muy graves por la misma situación. Solamente sean casos muy contados, pero en realidad quien se la puso y tiene otras enfermedades no va a ser atendido de inmediato. Decisión de la alianza, no mía. ¿Ok? Y eso se ha repetido constantemente. Kerrian Thornton, diagonal Sky Prince, lo ha dicho también, que la alianza le dijo lo mismo. Pues perdón, pero tuvieron oportunidad para decir no. Es que si no perdía mi trabajo, busca otro en donde no te obliguen a eso. Eran trabajos o son trabajos del cabal. ¿Qué haces ahí? Vale. Alvis Villegas dice, muchas gracias por tu información. ¿Qué sabes sobre Venezuela? Lo mismo que en todos los países, hermanita. Esperando. María dice, Gabriela, ¿Lula está en pánico por la llegada de Trump? ¿Tiene a Brasil en la miseria? No lo sé. Cada país tiene su gobernante. Si tu gobernante, Lula o Lula da Silva, del cabal, tiene por qué ponerse en pánico, ¿no? Porque le va a llegar el agua al cuello muy pronto. Entonces, tranquilos por ese lado. Bueno, ¿qué más por acá? Déjenme ver más preguntas. Acuérdense que sus comentarios los leo más al rato. Pero todos los leo, todos. Y también los comentarios que no están en vivo también los leo. Y esos con más cuidado porque ahí se meten los haters, más que aquí. Y ya sí los puedo controlar y sacarlos. Nada más. Un favorzote. De verdad, miren, me han dicho, es que Ale, tú deberías de decir esto, tú deberías de pensar esto, tú deberías... Perdón, yo no debería. Pongan su propio canal y opinen lo que ustedes quieran. Yo doy mi trabajo lo mejor que puedo con todo el corazón, de verdad, con mucho gusto. No me digan cómo hacer mi trabajo, por favor. Entonces, es molesto y continuamente me lo han estado diciendo, que creen que yo debo pensar como ustedes. No, yo tengo un proceso de vida, ustedes tienen un proceso de vida de entender las cosas, yo tengo otro. Nomás que yo investigo muy a fondo las cosas, ¿vale? Entonces, por favor, y lo hago lo mejor, ¿no? No quiero eso, quiere decir que tengo la verdad. No la tengo, porque también está continuamente cambiando las informaciones que doy. A veces cambian de la noche a la mañana, se da una cosa, se mueve algo y ya es otra cosa. Entonces, nadie tenemos la verdad con nosotros, ¿vale? Porfa. Y haters, pues olvídense, no van a poder hacer nada. Por más, ya se están cansando, ya casi ni me mandan nada de haters. Los haters ya saben que no los publico, entonces nadie los lee. Ok, pasando el rato. Dice, hola hermano, ¿por qué Trump cambió el nombre del Golfo de México? ¿Realmente se quiere adueñar de todo el Golfo o hay una razón más? No, mi hermanito, mira, pasando el rato.
hay 3 o 4 estados que pertenecen al Golfo de México, que están en Estados Unidos. Claudia Sheinbaum en la semana dijo que el señor Trump le ponga al tramo que le corresponde como él quiera. Para nosotros, y como yo se los dije, Claudia lo repitió, para nosotros, para todo el mundo, lo vamos a seguir conociendo como el Golfo de México. ¿Vale? La mayor parte es de México, de ese Golfo. Si él le quiere poner así, que le ponga como le dé la gana. Es su país, y el que le diga así, pues que le diga así. A ver si todo el mundo lo quiere poner. Ahora, si eso es un pretexto, vamos a analizarlo más a fondo. Si eso es un pretexto para decir, voy a poner plataformas de petróleo aquí en el Golfo de América, porque si digo, voy a poner mis plataformas en el Golfo de México, se escucha como que estoy invadiendo parte de México. Otra cosa, aguas internacionales son más allá de 150 kilómetros, pero no son 150 kilómetros del Golfo de México donde tenía que montar sus plataformas. Si el petróleo está del lado de México en aguas internacionales, pero pertenecen a México, estaría invadiendo unas plataformas petroleras ya no en su país. Estaría invadiendo nosotros. Pero si le cambio todo el nombre y le pongo de América, entonces no te estoy invadiendo ni quitando tu petróleo, ¿verdad? Puede ser un pretexto, pero a la larga tarde que temprano él puede hacer, el punto es que él puede hacer con su cacho de país, su cacho de Golfo, que le nombre como le dé la gana. Ya se los dije varias veces en varios en vivos. Aquí cerquita tengo el Estadio Azteca. Este es de Grupo Televisa. Cuando entró a competir fuerte con TV Azteca, otra televisora de acá de México, el punto es que se llama, para la competencia, para Televisa, se veía muy feo que se llamara Estadio Azteca. No, hay que cambiarle el nombre porque le estamos dando prioridad a la competencia, se oye muy feo. Le quisieron poner Estadio Guillermo Cañedo, que no me acuerdo quién carajos es Cañedo, familia Televisa. ¿Saben quién le dijo Estadio Azteca? Absolutamente nadie. Estadio Guillermo Cañedo, nadie lo conocemos por el Estadio Guillermo Cañedo, nadie le dice así. Entonces que el señor Trump puede decirle como le pegue la gana. Al fin y al cabo, para todo el mundo es Golfo de México. ¿Vale? Entonces ahí sí, hará berrinche después porque nadie le quiere decir así, que lo haga. ¿Ok? Entonces ahí sí, pero bueno, te digo, salvo que tenga ese pretexto de meter bases petroleras ahí que no le corresponderían. Bueno, ya se manejará y se enfrentará a las consecuencias que eso pueda afectar. ¿Ok? Y pues si quieren entrarle a Sansón con las patadas, pues tenemos a China. México tiene de apoyo fuerte tras la espalda a China y a Rusia. A ver si puede. No. Ok. Dice, perdón. Dice Harold Enrique Vaquero Ñate. Dice, Alex, otra pregunta. Sky Prince habló anoche de que han clonado su voz mediante inteligencia artificial. Están pidiendo dinero. ¿Qué opinas de ese tema? Que por favor, creo que es cierto. Háganle caso. Si Sky Prince dice en un canal que no es de ella y está pidiendo dinero por hacer citas para las medveds, sálganse ahí, reporten ese canal. Antes de salirse, repórtenlo. Métanle una denuncia en YouTube o en Telegram o donde sea. Háganlo antes y luego sálganse de ahí. ¿Vale? Todo el tiempo lo ha dicho, van a ser gratis. Es un fraude. Y si caen, se les advirtió con tiempo. Conste, sobre la advertencia no hay engaño. Por acá vamos a ver con otra pregunta. Dice Armando Ruelas, voy a tratar de hacer tu pregunta. ¿Soy yo o el tiempo después de el encierro transcurre más rápido el tiempo? No, mi hermano, tiene más. Tiene mucho más, desde mucho antes. Yo calculo que a partir de 2012 fue cuando empezó a acelerarse el tiempo. Se cree que el tiempo ahora no dura 24 horas, dura supuestamente 16, que realmente se ha acelerado, pero no hay modo de comprobarlo, ni menos quien lo pueda corroborar. Pero de que no nos alcance el tiempo, pues sí, yo también siento que se ha acelerado, eso sí. Si no 16 horas, yo creo que por lo menos, ¿sabes qué? Sí, por lo menos ya no son 24, yo podría decir que son unas 22 horas, no más. Ok. Lilian Show, ¿qué pasará con Maduro? Lo mismo, si se porta mal lo van a enjuiciar o le van a dar tarrara. Ok. O lo van a juzgar por sus crímenes contra la humanidad, si debe algo, ¿vale? Si no va a ser juzgado nada más. Y encarcelado. Y ahí está Guantánamo para esperarlo. Ok, si debe algo.
Ojo, yo no le voy ni bien ni mal de política interna de cada país. Yo hablo de geopolítica, pero de un modo sano, con luz. No me gusta intervenir en la política interna de cada país. Ni soy partidario ni estoy en contra. Soy neutral. Vale. Ok. Por acá vamos a ver. No hay más preguntas. Bueno, Dani Channel, ¿qué tal mi Dani? ¿Cómo estás? Saludos hasta Uruguay, igualmente mi hermano. Vámonos con lo que sigue, mis hermanitos. Vámonos por acá. Y dice así. Ok, espérame. Ok. Dicen, esto es de mí para ustedes. Ya saben que no me gusta dar fechas, pero de una buena fuente me enteré que la revaluación de valores RB entrará en febrero. No sé si de primera instancia, pero será para todo el mundo. No sé si sea de primera instancia, pero quizá no para todo el mundo. Pienso que por lo menos algunos países lo harán, siempre y cuando se haga en febrero. Si no se llega en febrero, pues no van a entrar, obviamente. Por otro lado, les recuerdo que debido a eventos externos a los movimientos de la alianza, estos datos pueden cambiar de fecha. Y no estoy dando fecha, que probablemente en febrero. No estoy asegurando la fecha, que chance en febrero entre la RB. También me enteré que hay una posibilidad de que el QFS se active en marzo por completo. Van a decir muchos, ya está activo desde hace... Sí, ya está activo a la par del sistema SWIFT. Pero por completo se cree que podría tomar el asunto entra totalmente activo el QFS en marzo. Pero les digo lo mismo, ¿vale? O sea, no se sabe. Tómenlo con pinzas, posiblemente, pero es de muy buena fuente. Entonces, mis hermanitos, esperemos que sea así. Acuérdense siempre, eventos, vamos a ver eventos, cómo avanza la cosa, no vean fechas, si les dan fechas, mándenlos al carajo, les están viendo la cara, es alguien que quiere que lo sigas y le des muchos likes a sus videos, y no se vale, no sigan este tipo de canales, ¿vale? Y menos que se han visto que nunca se cumplen esas fechas. Carlitos HS dice, yo ya di mi like, ¿y tú? Gracias Carlitos por recordárselos, muy amable. Regálenme su like si les está gustando mi chamba, y con eso me apoyan mucho, gracias familia. Por acá dice Amelia Trinidad González. Hola Alex, buenas tardes. Una pregunta. A partir de antier he tenido muchos vaguidos, principalmente cuando me agacho. Ay, no entiendo qué son bajidos o váguidos. ¿Serán las energías? ¿Bajones? ¿Serán? Sí, si te refieres a que hay sueño, hay pesadez, sí. Andamos igual. Fabi y yo también andamos igual. ¿Sale? Ok. Entonces, pues si te refieres a eso, sí. Si no, no entiendo que son vaguidos o bajidos. Ok. Ok, dice Gisela Barrera, corroborando lo que dije hace ratito. Dice, es cierto, Alex, aquí en Chicago hay un edificio que por años se llamó Sears Tower. Y hace un tiempo, perdón, le cambiaron el nombre, pero la gente le sigue diciendo Sears Tower. O sea, lógico, o sea... Hijo, es que de verdad Trump es muy buen financiero, pero no es muy buen político. Gracias a Dios la alianza le dice qué hacer. Si no me cae que estaría peor que... No, porque nada, o sea, no va por ahí la cosa. No quiero hablar mal de Trump, pero si no tuviera la obligatoria las obligatorias órdenes de la alianza, no sé qué hubiera pasado. Ok, dice... Dice, dice Héctor Collector 77, dice, va con todo con las pruebas del chip neuronal. ¿Qué piensas, Alex, hermano? Que yo sepa, no, mi hermano, no va a ir con todo ni se va a obligar a nadie a meterse chips en la cabeza. Eso es del cabal, mi hermano. Y aunque supuestamente lo haya dicho Elon Musk, no lo van a hacer, ¿vale? Y si lo hacen, va a ser opcional, optativo para quien quiera hacerlo. Ok, sale. Dice... J. Rangel, ya contesté esa pregunta, mi hermanito. Llegaste tardecito, pero échale ojo, ya la contesté. Ok, vámonos con lo que sigue. Y ahorita ya casi termino con lo que les quería escribir, pero bueno, está un poquito más larguito, pero también se los escribí yo. Vale. Punto, y mi opinión muy aparte, pero también tiene que ver con investigación. Trump no es un mesías. Tiene muchas contradicciones. Por citar un ejemplo, el defender al club del rifle y seguir permitiendo que el ciudadano estadounidense porte armas
¿Es pensamiento 5D? No, ¿verdad? Pero como todo ser humano, hace lo que puede, con su trabajo interior, mas no por esto es un mesías. Solamente se le dio la opción de ayudar a la humanidad. Hay una información que corre en las redes sociales en donde se asegura que Trump es el comandante en jefe de la Alianza Galáctica. Permítanme decirles que esto es totalmente falso. Al contrario, Trump recibe órdenes de ellos, pero también la Alianza Galáctica recibe órdenes de la Fuente Infinita, o sea, Dios. La Alianza Terrestre es quien invitó a Trump a formar parte de ellos, al darse cuenta que Trump había rechazado una invitación para unirse al cabal. Por eso lo tomaron en cuenta, pero también había uno o dos candidatos más, solo que ahorita no recuerdo los nombres. Nunca se le obligó a nada. Él eligió por el libre albedrío que todos tenemos. La Alianza, la Fuente Infinita y todos los seres de luz respetan el libre albedrío de los seres humanos. Es por eso que no pueden intervenir tan fácilmente en nuestras decisiones. Sería como estorbar en nuestro aprendizaje para nuestra evolución. Muchas personas se han quejado del ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no acaban con el mal del cabal y nos liberan de una vez por todas? Pues por lo mismo que les acabo de mencionar. ¿Ok? ¿No te das cuenta de que tú mismo eres tu propio Mesías? Yo estoy contestando una pregunta que hace rato arriba me hicieron. Repito, ¿no te das cuenta que tú mismo eres tu propio Mesías? De que tú eres Dios. Solo que como no lo crees, sigues creyendo que alguien de afuera va a venir a salvarte. Estás encerrado en una prisión mental y no te das cuenta de que tienes la llave delante de ti. Se llama decisión. O despertar. Estás entrenado como un caballo al cual se le amarró siempre en una estaca tantas veces que el día que solamente fingieron amarrarlo, el caballo no se dio cuenta que podía salir corriendo libremente. Esa es una prisión mental. El caballo eres tú y el cabal es quien te entrenó. En uno de los videos de esta semana pasada, una suscriptora me dijo que cómo era posible que yo hablara mal del pobrecito Papa Francisco, que seguramente yo estaba en contra de Cristo. No recuerdo el nombre de esta persona, pero si me estás escuchando, por favor escucha bien. Yo no soy católico, pero amo al Maestro Jesús. Él es mi amigo, maestro y consejero. Que quede bien clarito, ¿vale? Pero el Papa Natas y toda su organización criminal no lo son, ¿vale? Respeto muchísimo la fe de las personas, y ya se los he dicho muchas veces, pero jamás a sus dirigentes. Todos somos seres humanos y tenemos errores, fallas, contradicciones, etc. Y los dirigentes eclesiásticos que fundaron las religiones también son humanos. Bueno, aunque se cree que algunos tienen escamas. ¿No? El punto es que también cometen errores y hasta crímenes, y los seres humanos ya estamos hartos de que quien profesa la bondad, la humildad, el amor a los demás, la ayuda a los pobres, se haga cada vez más rico sin tener que trabajar y con tu dinero, y permitiéndose darse una vida de crímenes, de abusos y de todo tipo de cosas. Los seres humanos que estamos hartos de esto, ¿no? Así que hay en este planeta más de 8,000 millones de mesías. Libérate de tu prisión mental, que es la que te mantiene cautivo, y deja de echarle la culpa al gobierno, a la iglesia, al banco, a tu jefe y a todos por tu forma de pensar, hablar y actuar. Tú tienes el pincel y las pinturas. Pinta el paraíso y entra en él. Te recuerdo que las bendiciones que vendrán serán para quien lo merezca, para quien vibre alto, para quien viva y sienta en quinta dimensión. Para quien no, pues también recibirá apoyo, pero no del modo igual a quien sí hizo su trabajo interior. Si alguien le quitó una herencia a un pariente, no recibirá nada. Al contrario, se le quitará hasta lo poco o mucho que posea, y se le devolverá a quien le fue robado, y el ladrón recibirá su castigo. Si alguien espera la bendición de Nesara o Gesara, pero abandonó a su pareja con hijos y los dejó a su suerte, pues no recibirá nada. Al contrario.
Si alguien está engañando a su pareja en el momento que lleguen las bendiciones, tampoco habrá nada para esa persona, ambos. ¿Creen que alguien que ha dejado al olvido a sus abuelitos o a sus papás, a sabiendas de que tienen carencias o falta de salud, recibirán algo? Los vendedores que venden a base de mentiras, lo mismo. Los que apuestan, así como los dueños de lugares de apuestas, tampoco recibirán nada. También se les quitará el dinero mal habido que hayan recibido. Ya ni hablamos de todos los que, a sabiendas que están haciendo el mal a alguien, si piensan que van a recibir, claro que sí van a recibir. ¿Pero qué creen? Unas patadas donde les platiqué el otro día. Es lo que van a recibir. En resumen, la falta de amor a los demás será severamente observada. Y les recuerdo que el QFS lo sabe todo. No hay donde esconder nada. O sea, que aportarse bien, y no solamente por el dinero, sino porque no pasarán de esta tierra los que no merezcan la nueva tierra. De su servidor, de mí para ustedes, familia, mensaje de reflexión, que es lo más importante que estar esperando dinero. Dale, vámonos con lo que sigue, con sus preguntas, mis hermanitos. Por acá. Ok, hola Alex. ¿Por qué Donald Trump permite que esté ese vicepresidente que es oscuro esté allí, si se ha dicho que el real es Kennedy? Pues porque en su momento lo va a destapar Daniel, en su momento lo va a decir, ¿vale? Entonces, es una jugada, todo es para, te traigo de mi lado, para luego soltarte enfrente de todos y exponerte, posiblemente. No sabemos los planes de la alianza y por qué lo tienen ahí, ¿no? Yo también no estoy de acuerdo. También ya había mucha gente aquí con López Obrador cuando estaba de regente, y todavía hay algunos que no sé qué carajos hacen allí. Dices, puta, sabiendo que como es y todo lo que debe, o lo que se ha robado, ¿por qué está allí? ¿No? Ya veremos. John Neider Botero Osorio dice, hola Alex, bendiciones, un cordial saludo desde Colombia. Igualmente, hermano, hasta Colombia. ¿Ya están funcionando las medidas? No, hermano, no, todavía no. Ok, Giovanni, gracias por contestar, le dice, aún no. Gracias, Giovanni. Ok, por favor no me pregunten de cuándo va a empezar esto, cuándo va a empezar esto. No hay fechas, por favor, no hay fechas, no me pregunten eso. Es más, no es mala onda, familia, pero ya no las voy a contestar, ni aquí ni los comentarios. No hay fechas, ya les he dicho 1000 veces. Sigan los eventos, no las fechas. Si alguien les da una fecha, no le crean, por favor. Ni a mí que les acabo de dar un tanteo, ni siquiera lo tomen, tómenlo con pinzas. Vale. Ok, Verónica García dice, buenas tardes hermanito, ¿cómo podemos ayudar a alguien que siente que no encuentra su propósito de vida? ¿Qué herramientas espirituales pueden alinearnos con nuestro propósito? Hermanita, pues mira, herramientas pues las que yo tengo, las que tiene Fabi. Mi hermanita, el taller que da mi Fabi de las 13 lunas ayuda mucho. La terapia gestal que da Fabi ayuda mucho. La terapia de hipnosis que da tu servidor ayuda mucho. Las ceremonias de cacao que damos ayudan mucho. Las ceremonias de sanación vía Zoom que da tu servidor ayudan mucho. De ahí en fuera, pues es lo que te digo, abrirnos a darnos cuenta que nosotros somos nuestros propios mesías. Somos seres divinos. Nos lo han ocultado muchísimo. Pero todo esto puede ayudar. Pues invita a esta personita a que continúe con su trabajo interior. Tomar terapia, tomar todo lo que le estoy diciendo ayuda. Ayudan los temazcales. Ahorita no estamos dando ceremonias de abuelita sagrada. Estamos en un año sabático. Pero, y las plantas sagradas se les viene algo fuerte también. Pero bueno, era un ratito nada más. Van a desaparecer después. Así como llegaron para ayudar, así se irán. Pero bueno, por lo pronto es lo que tenemos. La magia que nos han ayudado a nuestros maestros de luz, a Fabi y a mí, está en nosotros para compartirla con ustedes, con todo el corazón. Y por cierto, el domingo todavía tengo, todavía pueden pagar, es aportación voluntaria. Quien pueda quiera pagar adelante para la ceremonia de sanación de Zoom que tengo este próximo domingo a las 12 del día en horario de Ciudad de México. Todavía hay lugares. Si gustan, mándenme mensaje a Telegram, a Facebook o por donde me puedan localizar, o a mi correo, que está abajo en la descripción de todos los videos. Y con todo gusto. Ya casi se llena el cupo, por cierto. Y también ya casi se llena el cupo para la ceremonia de cacao que tenemos el sábado 1 de febrero a las 4 de la tarde, presencial, aquí en Ciudad de México. No podemos dar cacao que no sea presencial. Vale.
Ok. Ok, ok, por acá vamos a ver. Otra preguntita por acá. Dice Joaquín Moreno, buena pregunta. Dice, desde Murcia, saludos hasta Murcia, mi hermano. ¿Sabes si Trump va a sacar la energía libre? Híjole, la verdad que a mí me encantaría verlo. Yo estaría feliz de verdad que desclasifique. Ya, yo creo que va por ahí la cosa. Ya escuché por allí que si hay rumores de que empiecen a liberar no a las 6,000 patentes, porque ya les había yo comentado que muchas harían daño en lugar de ayudar. Cuando vayamos creciendo emocional y espiritualmente, nos vayamos mereciendo estas, como humanidad, no yo, no los que sí merezcan, no, como humanidad nos merezcamos un replicador. Cuando alguien no lo utilice para fabricar un arma de fuego, entonces creo que estará listo para sacar un replicador para todos, para cada familia, y gratis. Cuando nos merezcamos tener muchas otras cosas. La energía libre creo que sí sería un avance muy grande que acabaría con el cabal de un fregadazo, acabaría con muchas cosas, pero no sabemos si también mueva la economía de tal modo que miles y miles de personas pierdan sus empleos, ¿no? En ese entonces ya tendría que haber un refuerzo de Nesara Gesara para que esas personas que se quedan sin empleo recibieran de dónde comer. Ojo, ya ven por qué les digo que no puede tan fácil sacarse una tecnología a la luz, porque acabaría con muchas otras cosas. Poco a poco se tiene que implementar, se va a implementar. Y a mí me encantaría ver que Trump de verdad sacara esto. Yo creo que, hijo, no me gustaría dar fechas, pero ojalá este año fuera. O más tardar el otro, ¿no? Pero sí me encantaría que fuera, que fuera Trump quien liberara estas energías. Vale. Vamos a ver por qué dice acá. Otra pregunta. Dice Nilda Duarte Burgos. Hola hermanito, hermano Alex. Dice, soy Abdel de Uruguay. ¿Qué va a pasar con la moneda electrónica USDT, que se usa para comprar diferentes criptomonedas que existen? No, pues es que tiene que pasar a USN. Tiene que pasar con esto me refiero, tiene que pasar a ser respaldado por oro. ¿Tú crees que una moneda respaldada por oro como el dólar, que ya no tardan también en pasar al patrón oro el dólar, por ahí de la misma fuente me comentó eso, pero no, ahí sí no me dijo cuándo, pero supuestamente ya es pronto, ya. ¿Tú crees que con una moneda respaldada por oro vas a comprar una moneda que no vale nada? Yo no lo veo como inversión, yo lo veo como una tremenda estupidez, ¿no? Ahí se los dejo de tarea. Ok, es como comprar, no sé, pues caí en un vendedor, como les dije, que te vio la cara y te dio gato por liebre, ¿no? No, se me hace tonto. Es como vender un coche para venderlo para comprar otro que le faltan las llantas. O sea, como para qué quieres algo así, ¿no? Es tonto. Ok, Isaac Reyes, miembro del canal, bienvenido, mi hermanito, ¿cómo estás? Dice, hola, buenas tardes, Alex, feliz fin de semana, bendiciones, hermano, igualmente, mi hermanito. Por acá, vamos a ver más preguntas, creo que no hay por acá. Bueno, pues ya nomás hay preguntas, ya no tengo nada que platicarles. ¿De qué quieren platicar? No es cierto. Acuérdense que me pueden preguntar cualquier cosa, menos de temas que tienen relación con la corbata dorada. Y con todo gusto estoy aquí para ayudarlos, mis hermanos, ok. Perdón. Dice Elvia Neria. Es comentario, no es pregunta, pero como no hay preguntas, vamos a seguir. Dice, así es, la misma Biblia dice, a pesar de estar editada, muy cierto, pues a pesar de estar editada, dice, sois dioses. Me encanta esa frase, sí, cierto, ya sé dónde está. Sois dioses, y no solo una vez, sino varias. Tampoco profeso religión alguna, y sí también creo en Dios con mucha fe, y sé que su partícula soy. Eso, Elvia. Qué bonito camino llevas. Te felicito, hermanita. Abrir tus ojos a saber que en la Biblia no está todo escrito, que fue supereditada, pero saber y sentir que realmente venimos de una fuente infinita de amor, que así como hubo un Dios que nos creó a su imagen y semejanza, ¿por qué no nos iba a dar a sus hijos también, no en la magnitud de Él, pero sí un poder creador, de divinidad, de seres de luz, seres de amor que somos? Si entendiéramos de verdad que el amor es de lo que está hecho Dios, y que al sentir ese amor en nuestro corazón, sentimos ese estado de pertenencia al universo, a Dios, a los hermanos de las estrellas. En serio que nuestra vibra se eleva altísimo con eso. Felicidades, Silvia. Bien pensado, bien sentido y bien pensado. Ok.
Más que es pensado, muy bien por tu sentir. Gracias, gracias. Esa es pregunta, ya me lo iba a brincar. Dice Juan Domingo Casenueve Morinigo. Ayer Edith de Están Aquí. ¿Qué? Ayer Edith de Están Aquí ya hablan conmigo. No entendí. Bueno, dijo que al cambiar el... ay, perdón. Qué rasperita tengo ahora. Dijo que al cambiar el nombre del Golfo era para anular que Biden firme un decreto para no explotar a los rusos del este. No, para no explotar los recursos del este, norte, sur, este. Ok. Híjole, pues no sé quién es Edith de Están Aquí. Están Aquí y hablan conmigo. Yo creo que es un canal, ¿no? Pero suena interesante, fíjate. No lo descarto, Juan Domingo. Suena bien, fíjate. Puede ser otro lado. Es que lo que le digo, hay que seguir los hechos con más profundidad. No podemos juzgar nada más. A mí, de primera instancia sí nos pega y nos choca, ¿no? Los mexicanos que nos toquen, espérate, es mi territorio, mi país. No vas a venir a imponerme cosas. Pero hay otras cosas que hay que investigar con más profundidad. Acabo de ver un acuerdo de las Américas que se tiene firmado de un grupo de países de América, en donde, hablando de los que, no les puedo decir por el nombre, por aquí este canal, pero vamos a decirles un sinónimo de horror, que sería con la letra T, será. Vamos a llamarles horroristas. Esta gente, pero en cualquier país que tenga este tratado con las Américas, en su estatuto 19 lo habla claramente, que puede, en el estatuto 18, habla precisamente que pueden apoyar al horrorismo, apoyar a un país a acabar con él. Pero en el 19 dice, siempre y cuando los dos estén de acuerdo, no puede transgredir la Constitución ni la soberanía de ningún otro país si no están ambos de acuerdo. Esto de que muchos estamos pensando que, es que Trump va a venir a invadir a México para acabar con el horrorismo. No puede. Tiene que haber un acuerdo mutuo para que lo pueda hacer. Si quieren se los paso el link de este acuerdo que hubo de las Américas en los 70s y está vigente, está actual. Vale. O sea que por ese lado no. Entonces no puede hacer todo. Todo tiene un porqué y un para qué. De verdad, no creo que Trump esté haciendo las cosas a lo pensativo. Me encantaría decirles cómo van, pero luego saben qué espanto a los anunciantes, de los que puedan querer anunciarse aquí en mi video, y pues por decirlo sería lo dice, no, este cuate está diciendo groserías, entonces no. Pero bueno, es con todo respeto, ¿no? Los mexicanos luego nos gustan ser medio pícaros y no lo decimos por ofender a nadie, así es nuestro modo de ser, diciendo groserías que suenan a veces altisonantes, como dicen los pipiris nice, suenan palabras altisonantes, pero no es por eso, es simplemente por la picardía mexicana. Y mientras no se ofenda a nadie, porque no hay problema, ¿no? Bueno, ok, buena pregunta entonces, Juan Domingo. Ok, vamos a ver por acá, dice... Lo voy a leer. Vivir Libre dice, Alex, un broker inmobiliario me robó el depósito para un terreno. No iniciamos proceso legal porque era más estrés. No está asentado en ningún lado. ¿Crees que reciba algo este señor nefasto? No. Vivir Libre no va a recibir. Fue un robo. El QFS lo va a saber. Te lo aseguro antes de que entre en Sara Gesara. Y al contrario, como les dije, va a tener que devolver lo robado. Y no creo que hayan sido ustedes las únicas personas, ¿eh? Siempre, por favor, cuando pase esto, no le den dinero a los brokers. No les hagan transacciones, no les den nada. Sin un recibo firmado, de papel de preferencia. ¿Vale? No lo hagan. Si no tienen como ustedes Vivir Libre, que no tuvieron cómo demandarlo. No se dejen, de verdad. Y está muy bien, estoy de acuerdo. Sería mucho estrés y al final se iban a dar cuenta que si no hubo un papel firmado, no iban a poder llevarlo a cabo una demanda o algo así, ¿no? Pero bueno, ya casi vamos, todavía tenemos chancecito. Entonces estamos por acá a gusto. Yo estoy muy a gusto con ustedes. Dice Liz Rodríguez Castilla, ¿qué opinas del proyecto Stargate de la inteligencia artificial que le van a invertir tantos millones a Estados Unidos? Pienso que está muy bien, Liz. En tecnología se sabe muy bien qué es lo que va a venir. Ahora ahí te va. En mi opinión, creo que es un modo de ganarle al cabal que ya ha estado metiendo inteligencia artificial negativa. Si metemos una tecnología más fuerte que la de ellos, y creo que se está hablando
disfrazadamente del QFS, no es cualquier inteligencia artificial. Está tratando, creo que Trump, de disfrazar el asunto para conectar el QFS y acabar con la inteligencia artificial que ya tiene generada el Cabal. Como por ejemplo los idiotas oscuros que hicieron pasar a Sky Prince, a Kerrian Thornton, le hicieron pasar porque ella estaba simulando que ella hablaba y que estaba pidiendo dinero. Fíjense muy bien, aunque puede parecer igualita la misma cara de una persona, para generar ese tipo de inteligencia artificial basta que uno mueva la boca un poquito y luego ya no le pueden poner un texto que va a traducir las palabras con el mismo tono de voz. Así de fuerte está. Y esto que le estoy diciendo es sencillo. Hay cosas todavía más profundas de poder hacerlas. Pero si uno observa muy bien los labios de la persona y dices, no está diciendo lo que está diciendo, está moviendo la boca, o hay un retraso, o se cayó un poquito y siguió hablando. Sí hay modo de detectarlo, ¿vale? Entonces va por allí, va por ahí la cosa. Es para acabar, creo yo, es lo que yo supongo y es mi opinión muy personal, que es para acabar con la inteligencia artificial del Cabal. También expuso, invitó a esa ponencia, Silvia Vilis, a 2 millonarios. Creo que estos cuates tienen mucho que ver con el Cabal, son demoniócratas o de los oscuros o del Cabal. Y es para que la gente viera sus rostros en estos videos, donde los expuso. Más adelante creo que les va a dar tarrara. No da paso sin guarache, y todo lo que se está manejando, la alianza ya lo tiene fríamente calculado y le ha dicho a Trump, dale, haz esto, vamos a hacer esto. No, Trump le manda a la Confederación Galáctica, como si no es una estupidez cuando leí eso, pero qué tamaña aberración. Que Trump es el comandante en jefe de la Federación Galáctica. Entonces, ¿por qué no mide 3 metros y cacho y es rubio de ojos azules, con el cabello ni rubio, blanco? No es ario. ¿O por qué no tiene una forma insectoide Trump? ¿O por qué no? ¿No? ¿Por qué no es extraterrestre? Porque en la Confederación Galáctica son hermanos de las estrellas. Vale. Ojo, no es ningún mesías, es un empleado del mundo, que nos va a echar la mano, sí, que decidió, él sí, nadie lo obligó. Nos está echando la mano, hay que agradecer también, ¿no? Y mucho. ¿Va a quedar como un héroe mundial? Sí, va a quedar como un héroe mundial si hace bien las cosas. Hasta ahorita va bien. De verdad, ya les había dicho, vamos a ver cosas que parezcan horribles o feas o que no nos gusten o no nos convengan. Decisiones que tome Trump, que nos va a afectar a muchos, sí, quizá de momento, pero luego nos vamos a ir dando cuenta por dónde iba la jugada. A fin de cuentas es para bien de la humanidad. Hasta el momento lo va demostrando. Entonces, nada más hay que, les digo, profundizar un poco más de cada movimiento que se hace, analizarlo bien, y si no lo entienden, pues yo trato de hacer, y yo me la sé, pues con todo gusto se los cuento, ¿vale? Con todo gusto se las cuento y les platico cómo va la cosa. Ando medio choco acá del cuello. Ay, caramba, no lo puedo ver en tiempo real. A ver, espérenme. Sí, ya abrí la cámara de tiempo real, el programa. Ya, ahora sí ya estoy más presentable para ustedes. Andaba con el cuello chueco. Bueno, ¿qué importa? Se ve que importa tu cuello, güey. No es cierto. Sigamos, ok. Acuérdense, familia, que los que van llegando, sus comentarios los leo al ratito con todo gusto. Pero estoy ubicado más en las preguntas. Para resolver dudas, perdón, para eso estoy, para apoyar todas las dudas que yo pueda, apoyarlas con todo gusto. Dice Lourdes Piña Gutiérrez, buenas tardes, Dax. México sí va a entrar a los BRICS. Mira, hermanita, mientras nos convenga a México más seguir con Estados Unidos, porque son el principal, el 80% de la actividad económica de socios comerciales la tenemos con Estados Unidos. No sería conveniente entrar a los BRICS en unos países que están en controversias todavía con Trump. De momento. Ahora, ahí te va, todavía más arriba. Se cree que los BRICS se crearon para acabar también con el Cabal. No era para darle una torre a Estados Unidos. Le está afectando a esa economía, sí. Sí le está afectando a la economía de Estados Unidos, pero ellos están haciendo las cosas como debían hacerse mucho antes. No se podía hacer antes porque estaba el Cabal metido en Estados Unidos. Vale, se está intentando acabar con él. Y creo que como va Trump, lo va a acabar muy pronto. A fin de cuentas, después, creo que se van a acabar disolviendo los BRICS. Lo importante era lo que están haciendo. Llevar al patrón oro sus monedas. Terminar con el dólar SWIFT, que tampoco Trump lo quiere. Por algo va a pasar el dólar USN o USTN, que va a ser revaluado en oro. No importa si México entra, no importa si El Salvador, no importa si entran o no. Lo importante es que en cada país se revalúe
la moneda, y se respalde también con el patrón oro, ¿vale? Ahora, si hubiera alguna controversia muy fuerte entre Estados Unidos y México, acabaría México por decir, métete tu tratado de libre comercio por donde te quepa, y yo me voy con los BRICS, a fin que nos quieren mucho Rusia, nos quieren mucho China, y sinceramente estamos respaldados por ellos, tanto, de muchos modos, de muchos modos. Entonces, si económicamente no vamos a hacer lo que tú quieres nada más, perdón, con tus tratados, aunque seas el mayor socio comercial, voy y le vendo a China y a Rusia. Ya nada más con eso levanto mucho más mi economía y me iría mejor, porque de verdad sí nos iría mejor con los BRICS que con los tratados de Estados Unidos y Canadá. Además, México tiene más de 60 tratados con todo el mundo, de verdad. Y palabras de López Obrador, y se las consigo en una mañanera, lo dijo. México no va a entrar a los BRICS porque tiene más de 60 tratados con todo el mundo. No nos interesa. Y hago otra cosa, la moneda de México va subiendo muy bien. Vale, se han hecho bien las cosas, aunque a muchos no les parezcan, aunque a muchos no les gusta. El otro día tuve que bloquear a un tarado de la oposición, gente que no investiga y sigue creyendo que el Partido Acción Nacional, el PAN, el PRI, el PRD, son de la luz. No, eran parte de los que están robando. Tampoco voy a meter las manos al fuego por Morena, ni por el expresidente, ni por Claudia Sheinbaum. No las voy a meter, porque trato de ser imparcial. Cualquier cosa que no me guste, también la voy a decir. Perdón, pero sus partidos, los de oposición, llevan 80 años robándole a México. La gente estaba harta, hasta la madre. Por eso cambiamos. Y vamos a dejarlo ahí porque este canal no es de política. Sale pues. Nada más es mi punto de vista. No vamos a hablar de política. Sale. Y por favor, en los comentarios evítenme bloquearlos, porque si me empiezan a reclamar, es que tú deberías saber que Claudia no es... Por favor, esos no los voy a tolerar. Y ¿saben qué? Ni le escriban. Ni le escriban porque a veces ni acabo de leerlos. Pum, los tacho y los bloqueo. Bloquearlos de YouTube tiene una cuestión muy curiosa. No los bloquean. Cuando buscas YouTube vas a poder entrar a mi canal, vas a poder ver, pero en cuanto quieras comentar algo, ya jamás vas a poder comentar absolutamente nada. ¿Vale? Ese es el bloqueo que pongo yo cuando no me parece algo que me están buscando, retando o algo. Digo, no es como les he dicho, yo comparto con todo el cariño y todo el corazón de verdad con ustedes lo que yo voy investigando profundamente lo más que puedo, pero con mucho gusto, con todo el corazón, para que alguien venga a decirme, tú deberías de pensar así, así. No, perdón, no debería. Ármate tu propio canal y tú da tus noticias. Así es sencillo. Vámonos, sale. Tómalo, déjalo, pues tampoco, si no te gusta, cámbiale de canal. No digo, nadie está aquí por fuerza. Y a mí también hay cosas que no me gustan, pues no las sigo. Nada más que investigo antes de enojarme, investigo si no es un espejo que yo tengo con una persona que me está diciendo algo que no me gusta. No. Una cosa es muy diferente, y yo acepto cuando alguien me dice, oye Alex, fíjate que chécate esto porque aquí dice esto y esto y esto. A ver, espérame, sí puedo estar en un error. Investigo y saben que cuando averiguo que sí dije algo equivocadamente, lo acepto. Digo, ¿saben qué? O fe de ratas. Grabo un video, un short o una publicación, les digo, fe de ratas. Dije esto, pero no investigué bien. Ahora me encontré con esto y esto es lo que hay. Pero también vamos, o sea, no es para que se lo queden. No me hagan caso, investiguen más a fondo. La idea es que cada quien despierta su propio tiempo, ¿vale? Y si yo de verdad sí reconozco cuando la riego. O cuando diga algo que no está bien. Y con todo gusto lo recibo, ¿eh? Pero sí, una cosa es hacer una aclaración, Alex, chécate porque, mira, la cosa creo que es así, ¿no? O chécate por acá, aquí están las bases, mira, para que puedas checar. Acepto. Pero si me dicen, no, tú estás mal, es una mentira lo que dijiste, perdón, me estás llamando mentiroso, te vas al carajo. No, definitivamente. Dice Héctor Colector. Soros acaba de presentar el plan en el foro. ¿Sabes algo, hermano? Ya platicamos algo del foro de Davos hace rato, hermanito, chécalo. No existe. Es para los dormiditos, para que despierten. Eli Vargas, por favor, mándame un correo, hermanita. En la descripción del video está mi correo, de preferencia por allí. Mándame ese correo, por favor, a el correo electrónico centauro2001mx@gmail.com. Chécalo ahí abajo. Y por favor, y te contesto lo más inmediatamente que pueda, porque ya nada más tienen hoy y mañana para hacer su aportación voluntaria para la ceremonia de sanación. Rita, ¿qué tal, hermanita? ¿Cómo estás? Dice, llegué tarde. Luego veo el de nuevo. Un saludo y abrazos para todos. Estoy totalmente de acuerdo con Alex. Una cosa es Jesús, nuestro hermano mayor y Dios creador. Otra son las religiones. Inaceptable.
Gracias, Rita. Rita es mi brazo derecho en el canal de Telegram, es mi administradora. Me ayuda mucho, me echa mucho la mano. Gracias, Rita. Bendiciones y un abrazo. Vamos a ir con más preguntas, ya las poquitas que tengo para poder contestar, porque el tiempo ya se me viene encima, familia. Pero bueno. Eh, María Angélica Oliva González, las terapias vía Zoom a otros países o solo México y solo los domingos. Sí, mira, es que lo hago precisamente porque hay gente de Europa que no puede tomarlos más que en ese horario. Si yo lo doy entre semana a las 7 de la noche, de horario Ciudad de México, en Europa son las 2 de la mañana. No lo podrían tomar. Los domingos, pues bueno, en lugar de irte a misa, mejor toma tu ceremonia de sanación vía Zoom. Y vas a ver quién te ayuda más. Dale. No es por presunción. Ojo, yo no soy el que cura en esas ceremonias de sanación. Yo les regalo una medicina, no les digo más que los que han tomado la ceremonia de sanación, saben cuál es la medicina que yo les doy durante esa ceremonia de sanación. Pero la cura, la guía, el camino lo encuentran con sus maestros y sus seres de luz. Que yo les ayudo a contactar con ellos, sí, nada más. Los llevo a un punto en donde pueden contactar con ellos, con sus maestros, guías, seres de luz. Y muchas veces se presentan parientes que ya trascendieron, que ya no están con nosotros. Pero a veces pasa. No hay garantía. Hay gente que me ha buscado, oye, yo quiero una ceremonia de sanación vía Zoom porque quiero ver a mi papá que ya se murió. No hay garantía. Si tu momento de sanación no es que veas ahorita a tu papá, no lo va a hacer. Si su momento se puede y se presenta, se abre el canal bonito, como es lo que yo intento, hacer abrir ese canal para que ustedes tengan esa comunicación, con todo gusto se puede, si es un momento perfecto para ellos y para ustedes. Sí se puede, y pasa muy seguido. Pero aquí lo importante es de que quien se presente del otro lado sea para la mayor evolución y sanación interior y su trabajo interior para ustedes, su momento. Yo les doy una medicina que creo que ayuda, ¿verdad? Y para los que lo tomaron saben de qué estoy hablando. Pero si no, pues bueno, ahí ya lo sabrán. Ok, entonces la invitación está abierta. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Vale. Sí, Raiza Moreno van a llegar a Cuba y a todos los países del mundo van a llegar también a Cuba, principalmente. Hay mucha necesidad por allá, por cierto. Ok, ahorita pues la excelente noticia, ¿no? Que ya van a empezar a acabar con el régimen que ha mantenido a Cuba tan fuerte. Ayer les hablé en el video de que vean los videos de la semana. Específicamente en el de ayer se habló de Cuba. Entonces está excelente la información y lo que está haciendo Trump allá en Cuba, por los cubanos. Luis Eduardo Castillo, hola hermanito, bendiciones, saludos cordiales igualmente. Dice, si es verdad que ya no existen eso que mencionaste, entonces ¿por qué todavía continúan haciendo maldades en contra de nosotros los humanos? Que ya no existe, es que ya dije muchas cosas, mi hermanito. Perdón, pero pues, te refieres al cabal, no sé, pero bueno. El asunto es de que está en ti, mi hermano. Todo está en ti, está dentro de ti. A veces dices, es que me hacen enojar las personas. ¿Te hacen? ¿O tú permitiste enojarte? ¿No? Ojo, todo está cambiando, no es de la noche a la mañana. Vale. ¿Colombia sí va a entrar a los BRICS? No lo sé. No tengo idea. Ok. ¿Sabe usted si la familia galáctica de luz se presentará a la humanidad? Sí. Dice Genio. Esto lo comentó Genio. El anterior comentario lo hizo Wilmer Díaz, que le contesté de Colombia, perdón. No mencioné sus nombres. Mira, sí va a haber una desclasificación. Más que desclasificación, va a ser una presentación. ¿Vale? De que nunca se fueron, nunca se han ido, nunca van a llegar por primera vez. Se van a presentar ante nosotros, sí, pero siempre han estado con nosotros, la familia galáctica, cuando estemos preparados para ello. Les digo, hay religiones que sus dirigentes, su pastor, su sacerdote les dice que esas cosas son del diablo, que uno no crea en ovnis ni extraterrestres porque eso es mentira y que es del diablo. Fíjense. ¿Qué contradicción acabo de decir? Es mentira y es del diablo. Pues por fin, ¿no? Me pongo de acuerdo. No. Algunos dicen que es mentira y otros les han dicho que es del diablo. La mayoría les dicen que son cosas del diablo. Obviamente les va a dar miedo. ¿Cómo van a presentarse las familias extraterrestres, la familia galáctica, los hermanos de las estrellas, si creen que son el demonio? Cuando se acabe toda esa estupidez que les han metido en la cabeza, posiblemente sea el momento para que se presenten. Por eso cada vez se van a hacer más presentes. Por eso el elefante, burro, serpiente, no va a ser de modo tajante.
Va a ser poco a poco, para irle abriendo la cabeza a la gente, que vaya despertando poco a poco y no vaya a haber tragedias si lo presentan de una vez. Okay. Ahora, ojo, por favor, otra tontería que me han dicho. Entonces ya no va a haber apagón. Oh, que la fregada. Una cosa es el elefante, burro, serpiente, y otra cosa es el apagón de internet y de luz. No se sabe si es de luz o de internet, o los dos, o uno nada más. Es muy, pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Por favor, no pongan palabras donde yo no las he dicho. Pero es que tú dijiste que ya no iba a haber apagón. No, yo nunca dije que no iba a haber apagón. Que no iba a haber elefante, burro, serpiente, como nos lo habían dado a entender. No, va a ser paulatino, poco a poco. Y ya les digo algo, ya empezó desde hace algunos años. Okay, y ahora se va a abrir más con la llegada de Trump. Okay. Chicos, recuerden el like y oigan bien, lo que está diciendo Alex es súper importante. Gracias, mi Rita linda. O lo que estaba diciendo en su momento. Gracias, mi corazón. Un abrazote grande, mi Rita linda, hasta Venezuela. Ahora, dice Lourdes Piña, dice, Alex, ¿crees que Trump empieza a quitar las antenas 5G? No, hermanita, porque realmente ayudan mucho a los celulares. Lo que nos contaron que hacen las antenas de 5G es... Ahí les va. Tiene dos funciones. Una sí es transmitir las emisiones de 5G a teléfonos para mayor conectividad, más rapidez. Pero si ellos quieren, con un botón, pueden utilizarlas para otra cosa. Lo que en todo caso desactivaría la administración de Trump en su país sería quitar esa función para que no puedan hacerle daño a la humanidad. Es mentira que si las ponen solitas hacen daño. No. Pero si ellos las activan, sí. Y muchos las activaron. Cada país tendrá que hacer lo propio. Trump en su país y en cada país tendrá que tomar la decisión de seguir o no fregando a la gente. Ok. Xiomara de Pino Luque dice, hola Alex, ¿qué pronóstico tienes para ti cuando la humanidad puede estar totalmente en quinta dimensión? Hermanita, a mí me gustaría estar, sí tomar una regresión de edad, a como físicamente me veía yo de 30 años. Dicen que entre 25 y 30 años vamos a regresar para allá, para continuar todavía ayudando un poco más, un poco más de tiempo, no sé si 50, 100 años, 30 más, no sé. Y cuando ya sienta que todo esto está tranquilo, que me puedo ir en paz, voy a decidir irme, hermanita, porque se cree que vamos a decidir cuándo irnos. Ya no es cuando te toque. Ojo, para el oído despierto. Cuando decidamos irnos. No cuando se acabe. Cuando uno tome la decisión de partir. Creo que va a ser así, hermanita. Allá ya les he dicho que allá arriba la casa es más bonito. Por muy utópico que esté aquí, por muy lindo, yo quiero estar allá. Vale, ya acabé. Creo que ya acabé con mis cantidad de vidas. Yo espero que haya hecho bien mi trabajo para no estar teniendo que venir a aprender otra vez, si no aquí, a otro planeta de 3D, ya no, yo espero, y si es para ayudar, pues ya me tocará con todo el sacrificio, pero tendré que venir, pero si no, yo ya me quiero quedar allá, o avanzar más. Gracias. Dice William Cervantes, hermano, ¿cuándo vendrán los sombreros blancos? Este país estamos en violencia, muchos muertos, estamos mal. Pues no sé a cuál país te refieres, William, ¿cuál de todos? Que estamos igual, y muchos, ¿no? Ya pronto van a entrar en varios países la alianza para ayudar por medio de la cuestión militar, que no va a haber de otra. Perdón, familia, por todos los que ya no pude contestarles. Me quedo ahora sí muy atrás. Gracias por su participación. Hubo muchos usuarios simultáneos, 792. Gracias. Y regálenme su like si les gustó la información. Con todo el corazón me empujan y me ayudan a seguir con mi trabajo. Sobre todo, recomienden el canal. Pásenle los videos que quieran para que pueda ayudar un granito de arena para la gente. Si no les creen ustedes, díganle, mira, escúchate este menso. A lo mejor te habla un poquito la forma de pensar. ¿No? Y este menso con todo el corazón pues va a hacer su trabajo para poder seguir haciendo esta labor del corazón, poniendo un granito de arena nada más. Con todo el corazón deseando que despierte la gente cada vez más y más. Y pídanles que se suscriban. Eso me apoya mucho, de verdad. Y también la invitación está abierta a los miembros del canal. Háganse miembros del canal. Hay membresías desde $1.50 que mensualmente me pueden apoyar con eso. De verdad es mucha ayuda. Yo se los agradezco con todo el corazón, familia. Y como ya para despedirme, precisamente tengo que nombrar a los miembros del canal, leer sus comentarios. Vale.
Ojo, no les dije, en cada video les explico, al final les explico para qué beneficios tienen ser miembro del canal, ya se lo saben. Ok, Tony Luna dice, Alex, entramos a la sanación del domingo con cámara abierta o cerrada. Abierta, mi Tony. Así es que, pero por favor, los que van a tomar ya la ceremonia de sanación, tiene que ser abierta. Hay partes donde puede estar cerrada, pero casi la mayoría del tiempo va a estar abierta su cámara. Necesito yo ver algunas reacciones de las personas. Y también prepárense con 2 horas y media más o menos. Máximo, así ya exagerado, 3 horas. No es cortita, pero tampoco es tan larga, ¿vale? Por acá, ya nada más me despido de lo comentando ya, pero un favorzote. Las preguntas que no alcancé a contestar, familia, por favor, háganmelas llegar, ¿no? En los comentarios de aquí del canal. Ya no, quizá los puedo contestar en vivo, pero sí les puedo contestar por medio de los comentarios, por favor, ¿no? Nuevamente dice Tony Luna, Elon Musk dijo que ese proyecto de trompetas de Stargate no tiene dinero para sostenerlo. Oye, buen punto, pero sí, ¿me puedes pasar dónde lo dijo Tony? Porque me estás dejando de 6. Ok. Bien, entonces, házmelo llegar, ¿no? Si quieres por Telegram, mándame dónde viste esa información porque está interesante. Porfa, no es que no te crea, pero sí me gustaría verla y indagar más, irme más profundo. Es por eso. Isaac Reyes, también miembro del canal, dice, Alex, a todos los que están anunciando unos lentes inteligentes y son puras mentiras, son lentes de chinos de 10 pesos y los venden en 1,100 pesos, o sea, $55. ¿Ese dinero será regresado? No creo, mi hermanito. Es dinero fiat. Pero posiblemente sí. Híjole, qué bueno que lo dices porque es una mentada de madre y un robo. Pero sí, ahí sí dudo un poquito que se pueda regresar. Pero a quien hizo el mal y los está vendiendo, te aseguro que sí va a tener un castigo. Por acá vámonos. También Tony Luna dice, ¿o será que Elon Musk se puso celoso porque no lo invitaron? Eso es más probable, Tony. Eso es más probable. Sí habló mal un poquito de uno de ellos, ¿eh? Ya me acordé que sí habló un poquito mal de uno de ellos. Es más, creo que sí vi la información, Tony. Creo que sí. Creo que sí vi lo que comentó el Musk de este cuate. Que no era de confianza. ¿Ok? Pero bueno, y que él no confiaría. Pero ojo, va a estar en el gabinete también Elon Musk. En el Doge. No me acuerdo, son las siglas en inglés de lo que va a estar Elon Musk apoyando a Trump. Pero bueno, que ya está apoyando. Gracias, dice Isaac Reyes, gracias Giovanni, saludos por acá también. Y bueno, creo que no hay otro comentario o pregunta de los miembros del canal, que son los que tengo que forzosamente nombrar, porque así me lo pide YouTube, y yo con todo gusto. Dice Isaac Reyes nuevamente, dice, gracias Alex, siempre quedamos muy complacidos con tu trabajo y también expandimos nuestra conciencia. Bendiciones, hermano, igualmente, hermanito, bendiciones. Y luego otra vez dice Elvia, le está contestando algo a Elvia, por acá. Y creo que ya nada más. Bueno, familia, por favor, una disculpa. Ya no alcancé a contestar todas sus preguntas, pero les repito, por favor, con todo el corazón, háganmelas llegar en los comentarios del video. Ya que ahorita que sí. Ya no le en vivo, ya no pude. O por Telegram, si quieren, también por el canal de Telegram. Para eso está el canal de Telegram. Para eso está, para contestar también preguntas que por aquí no alcancé a contestar. Pero ¿qué más? Pues no me queda más que despedirme con toda la alegría de estar con ustedes. Bonito fin de semana, que brille la luz bien hermoso y vamos por un camino extremadamente rápido. Se están acelerando muchas cosas con la ayuda del Trump. Definitivamente está poniendo mucho de su parte, trabajando como loco, me consta. Firmar 200 ¿cómo se llaman? Leyes o cuestiones. Tiene su nombre, ya se me olvidó. En un solo día está cañón. Está haciendo muchas cosas. Vamos a ver que siga así, pedirle a Dios que siga así, que todavía haga más, no solamente por Estados Unidos, sino que ya se corra para que de todos modos va a rebotar todo esto en otros países. ¿Por qué? Porque se acaba con el cabal en su país, que es donde están metidos, acaban con las cabezas del cabal. ¿Qué va a pasar, familia? Que no va a haber un cabal que le pague a tu presidente que lo compraron. ¿Están de acuerdo? No va a haber quien dirija el arco, porque ya agarraron a los líderes originales. Por eso va a haber repercusión para otros países. Por eso me enfoco. Dice, es que nada más hablas de Estados Unidos. Sí, porque ahí es donde están las noticias ahorita. Digo, dime en tu país qué cosa importante está sucediendo y con todo gusto. Pero, ojo, de política no me meto. No me meto a acusar a ningún presidente sin pruebas y tampoco lo voy a defender.
Tampoco. Por eso no me meto en política interna. Hablo de exopolítica, pero con luz. Dentro de una forma de exopolítica. Y también exopolítica, pero dentro de una cuestión de luz. Vale, familia, muchas gracias con todo el corazón. Ya me despido, deseándoles de verdad que todos los seres sean felices, que todos los seres tengan que comer hoy un pan para llevar a su familia, que todos los seres principalmente dejen entrar ese gran espíritu de amor a su corazón y se den cuenta que son parte de él y que todos somos dioses. Gracias con todo el corazón, me despido. Ajo.